y el crecimiento espiritual. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, por invertir parte de su tiempo en compartir estas nuevas ideas. Y por ahí veo muchos amigos, veo a Jota, que desde Acacias Meta, veo gente de todo el país y que creo que hasta del exterior hay personas que nos están acompañando. ¿Qué más? Eh, Les pido el favor que si tienen preguntas, si tienen inquietudes, las dejemos para el final de la charla, porque en el transcurso de las diapositivas y de la conversación, seguramente muchas de las preguntas las van a resolver. Pero como siempre sucede, el libro de Durantia, en vez de darle más respuestas, le genera antes más cuestionamientos. Entonces, les invito a que tengan una buena taza de café, crispetas. ¿Por qué? Porque es que este relato que les voy a hacer en el día de hoy tiene mucho de ciencia ficción. Creo que supera a la ciencia ficción. Y aunque el libro Durante es una revelación, se autodenomina como una revelación, el contenido de él a veces supera la fantasía. Y por eso, para quien tiene mente abierta, este es un concepto nuevo en cuanto a lo que ha de venir. El concepto de Lucifer es algo nuevo en el libro Urantia. Así que, amigos, bienvenidos a esta aventura para ampliar la conciencia y, entre todo, para mirar los ojos, a mirar este tema tan controversial con otros ojos. Recordemos a todos nuestros asistentes, como ya lo dijo Jota, es un punto de vista desde el libro Urantia. Recordamos que Jota es un docente de la Academia Urantia. Entonces, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer. Todo es narrado desde Urantia. Entonces, bienvenidos a todos. Carito, tienes... Sí, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Y aquí tenemos el equipo que va a manejar el chat también, y cualquier cosa o levantan manito al final de la sesión, se les va a tener en cuenta. Así que todo lo que quieran preguntar con respecto al tema, con mucho gusto se les va a dar la oportunidad de que tengan la respuesta en la medida de que así sea. Carito, ¿algo quieres? No, yo creo que estamos muy ansiosos de escuchar a Jota. Jota, la sala es tuya. Chas, qué pena. Sí, antes de comenzar, quiero recordarle a toda la gente que esta actividad está siendo grabada en video. La persona que no desee que su nombre o imagen salga en esta grabación, por favor realizar la petición al correo contacto@caminoacasa.com.co. Listo, Jota, ahora sí, los micrófonos son tuyos. Bienvenido y estamos ansiosos por escucharte. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, voy a minimizar este para que no genera como esa sombra al fondo. Vamos a dar algunas precisiones primero, como unos antecedentes para poder entender esto. No queda de menos la advertencia. Esto no es desde el punto de vista ni de la Biblia, ni de Samael Aún Weor, ni de otros contenidos donde siempre se ha hablado de este tema. Es solo y exclusivamente desde el libro Durante. Y dice el libro Durante que es imposible para nosotros comprender lo que está relacionado con la existencia humana de Urantia si no se tienen conocimientos de ciertas grandes épocas del pasado, principalmente de los acontecimientos que sucedieron durante la rebelión planetaria. Y dice que la calamidad fue verdaderamente grande, fue devastadora, influyó profundamente en toda la superficie del planeta, porque estamos hablando de que la evolución social como tal y el desarrollo espiritual fue lo que sufrió o sufrió gran calamidad. Porque la evolución física como tal del ser humano, o sea, la evolución orgánica como tal, continuó y no se afectó grandemente. Pero sí lo que verdaderamente se afectó fue la evolución social y espiritual. Entonces, para los que no saben qué es el libro Urantia, porque tengo que partir de la idea de que
hay personas nuevas acá en este programa y que no saben de qué se trata el libro Urantia. El libro Urantia es una revelación, un conocimiento que se le trajo a la humanidad, y cuando uno habla de la palabra Urantia, se refiere que es el nombre cósmico con que los reveladores llaman a este planeta. En realidad significa planeta azul. Pero si uno mira desde el punto de vista de la etimología, Urantia tiene muchas raíces. Por ejemplo, la raíz Ur, que es origen, origen en el agua. An, que en acadio o en sumerio significa casa, casa de Dios. Y Ti, que significa vida. Por eso inclusive uno mira que tía es ama o madre, y en español le decimos hermana de la madre, y A es alfa. O sea, si cuando reunimos la palabra completa, sería Ur, An, Ti, A, establecimiento de la vida en el agua. Pero para efectos, todos los urantianos y todos los que leemos el libro Urantia siempre decimos que, ¿qué significa Urantia? Urantia significa planeta azul. Y ese es el nombre que recibe nuestro planeta. Nuestro planeta es más agua que tierra. Y es un planeta azul. Entonces, así como los romanos lo llamaban Gea, los aborígenes la llamaban Pachamama, los reveladores lo llaman planeta azul. Otra precisión bien interesante. Antes de iniciar esta charla, estos es como los antecedentes. Dice el libro Urantia que han habido 5 revelaciones para el planeta. ¿Y qué es una revelación? Una revelación es una información que llega a la humanidad. Es una información que ayuda de alguna manera a complementar los esfuerzos que los hombres hemos hecho. ¿Para qué? Para elevar la bondad, la belleza, la bondad, para aumentar la conciencia cósmica. Y entonces, la primera revelación que le llegó al planeta, o sea, la primera ayuda que llegó para el planeta, fue la llegada de Caligastia. Caligastia era un ser de una orden que se llama la Orden de los Hijos Lanonandek, y fue nombrado príncipe de este planeta, príncipe de Urantia. Caligastia llegó hace 500.000 años. Es evidente que durante muchas épocas en la humanidad han llegado diferentes ayudas, diferentes revelaciones, y podemos hablar de Mahoma, de Lao Tse, podemos hablar de Zaratustra, diferentes conocimientos que le llegan al ser humano para ampliar su conciencia cósmica. Entonces, este personaje, que es un Lanonandek primario, llegó hace 500.000 años a traerle un conocimiento a la humanidad. Posteriormente, dice el libro Urantia que pasaron 38.000 años, hace 38.000 años llegó Adán y Eva. Entonces, cada uno de estos ítems que les estoy mostrando es una historia apasionante. Hablar de la llegada de Caligastia y cómo nos trajo el conocimiento a lo que conocemos como la civilización sumeria es algo impresionante, todos los aportes que él hizo. Posteriormente, la llegada de Adán y Eva, y que son de una orden que se llaman los hijos e hijas materiales. Y su trabajo fundamentalmente es ser elevadores biológicos. Eso es algo increíble, porque mire que siempre nos han dicho que creíamos que el primer humano era Adán y Eva, y en realidad son una orden, un tipo de seres. La tercera revelación que llegó a la humanidad fue hace 4.000 años, o sea, 2.000 años antes que Jesús, la llegada de Maquiventa Melquisedec. Los Melquisedec son una orden también, una orden de excelentes planificadores, de excelentes administradores, y este personaje, Maquiventa Melquisedec, llegó a lo que hoy se conoce como Jerusalén, que en ese tiempo era Salem. El sabio de Salem es el que aparece en la Biblia, el sabio de Salem o el sacerdote de Salem, sacerdote del Elión, que fue el que vino a traer un conocimiento de urgencia, porque la humanidad en esa época había perdido el norte, había perdido la brújula acerca de la deidad. Y se decía que había muchísimos dioses, creían en el volcán, creían en el terremoto, creían en todo tipo de dioses, y se les había olvidado el monoteísmo. Y uno de los conceptos que trajo este Melquisedec, Maquiventa trajo ese concepto, el concepto de un solo Dios, de una sola deidad. Y muchos de esos misioneros se esparcieron por todo el mundo trayendo esa buena nueva. Posteriormente, la cuarta revelación fue la llegada de
Joshua ben Yosef, Jesús, hijo de José, que pertenece a una orden, la orden de los Melquisedec, del orden de los Micaeles, o de los también Michaeles, como los llaman en algunos lugares, o de los Michael, depende de la traducción que se haga. En este caso, los Micaeles, creadores de universos, y como Jesús, de la orden de los Micaeles, es el creador del universo local de Nevadón, entonces le decimos Cristo Miguel de Nevadón. Es como el apelativo que se le da en el libro Durantia. Y él llegó hace un poquito más de 2000 años. Y nos trajo un conocimiento también nuevo para la humanidad. O sea, cada una de estas revelaciones ayuda al crecimiento de la humanidad, a impulsar sus esfuerzos en elevar la verdad, la belleza y la bondad. Por último, el libro Durantia nos dice que la más reciente de todas estas revelaciones es el contenido que están en el libro Durantia. Esos contenidos del libro Durantia llegaron al principio del siglo pasado, en 1955, después de la Segunda Guerra Mundial, y era porque la humanidad ya estaba lista, preparada para recibir ese tipo de conocimientos, porque si se lo hubieran traído antes, seguramente no habían entendido qué era lo que nos quería decir todos estos contenidos en los 196 documentos que tiene el libro Durantia. Entonces, es importante que sepan quiénes son las diferentes secuencias de las diferentes revelaciones que han llegado a la humanidad. Y ahora, otro mito que vamos a romper. El primer humanoide que hizo conciencia, el primer humano verdaderamente, fue Andoni Fonta. Pero esto fue fruto de un proceso largo que se llaman los portadores de vida, que entre otras cosas, el próximo lunes vamos a iniciar un curso de portadores de vida. ¿Quiénes son estos personajes del universo local, estos ingenieros genéticos que tienen la capacidad de transformar la materia hasta hacer la información, y esta información traerla a los planetas en algunos casos, y en otros casos diseñan la vida propiamente de acuerdo a las características de cada uno de estos planetas, y allí lo hacen y se toman la molestia de hacer esta evolución programada, por así decirlo, donde hay una divinidad que interviene para que la vida aparezca en los planetas y se desarrolle. Y estos primeros humanoides que hicieron conciencia se llamaron Andón y Fonta. Y dice que Andón es el nombre nevadónico que significa la primera criatura semejante al Padre en exhibir ansias de perfección. Y Fonta significa la primera criatura semejante al Hijo en exhibir ansias humanas por la perfección. Y se dice que estos personajes recibieron por primera vez los 7 ayudantes de la mente. De esto hablamos hace 8 días, donde decíamos que no estamos solos, que tenemos una cantidad de ayudantes y de acompañantes, entre ellos el ajustador de pensamiento, tenemos nuestros ángeles guardianes y los 7 ayudantes de la mente, y además la personalidad que le otorga el Padre Universal a cada uno de los individuos. Y entonces decimos que todos los animales tienen 5 ayudantes de la mente, que son la intuición, entendimiento, valor, conocimiento y asesoramiento. Y los 2 últimos, que son el de adoración y sabiduría, son propios y exclusivamente de los seres humanos. Por eso en ese momento, estos humanoides, cuando sintieron el sentido de adoración y sabiduría, fueron concebidos en ese momento como una nueva civilización, como un nuevo planeta habitado. Antes no se le consideraba un planeta, sino simplemente tenía la posibilidad de desarrollar la vida, pero no había hecho conciencia. Entonces, tenemos ya varios presidentes. Primero, que llegó Caligastia. Entonces, se dice que cuando llegó Caligastia, llegó 500.000 años hace. Quiere decir que este hijo de la Norandé, que es un Norandé primario, que son diseñados exclusivamente para administrar los asuntos de los diferentes planetas, para administrar en el universo local, cada uno de los planetas que hacen conciencia, donde los individuos de diferentes químicas o físicas se desarrollan conciencia, en ese momento les envían una de estos reveladores, de estos ayudantes, de estos excelentes administradores. Y estos Lanonandé primarios, cuando él llegó, ya habían más de 500 millones de seres humanos primitivos, pero estaban dispersos por toda Europa, por
A ellos se les llamó los andonitas, los hijos de Andón y de Fonta, la primera raza humana que hubo en el planeta. Esto también es una historia apasionante de ver cómo se desarrollaron estos individuos y lograron hacer conciencia. Y luego, entonces, ¿dónde se estableció este príncipe planetario? ¿Dónde se estableció Caligastia? ¿Dónde se estableció este Lanonandé primario? Se estableció en lo que hoy se conoce como el Golfo Pérsico, en la zona de la Mesopotamia, ahí donde estuvieron los sumerios. En toda esa región se fundó por primera vez Dalmatia. Dalmatia como una de las sedes del príncipe planetario, como la primera ciudad. El concepto de ciudad nació ahí y en honor a Dalmatia. ¿Y quién era Dalmatia? Dalmatia era en honor a esta ciudad, porque obviamente que como es un príncipe planetario, como es un Lanonandé primario, él no viene solo. Él viene con un séquito, con una cantidad de ángeles cooperadores, con una multitud de seres celestiales que lo acompañan, y entre ellos su mano derecha, su asistente priori, es Daligastia. Por eso fue que le pusieron el nombre a esta ciudad en honor al segundo de a bordo, a Daligastia, le pusieron el nombre de Dalmatia. Y entonces, como les decía, este príncipe planetario no llegó solo, llegó con 100 miembros incorpóreos. Estos, aunque su tipo es un cuerpo físico diferente al nuestro, porque ellos vienen de otra dimensionalidad, más específicamente de la capital del sistema, que se llama Jerusalén. Por eso fue que le generaron también el nombre de Jerusalén en honor a este planeta, de donde vinieron estos reveladores, que son 100, los 100 de Caligastia, fueron conocidos como los 100 de Caligastias. Y todo esto que les estoy mencionando son los antecedentes que hay que tener en cuenta para entender de qué se trataba la rebelión de Lucifer. Y miremos cómo Lucifer, ¿de dónde viene? Porque es que si no nos ubicamos quiénes son estos personajes y de dónde vienen, seguramente no vamos a entender muy bien lo que se plantea en esta charla. Entonces miremos que, por ejemplo, el gran superuniverso es administrado por los ancianos de los días, el sector mayor por los perfectos de los días, el sector menor por los recientes de los días. Eso es una orden. La orden de los días son una diferente orden, así como hay Leonandés, así como hay Melquisedec, y así como hay Micaeles, también hay una orden que se llama los regentes de los días. Y en el universo local, que es el creador de nuestro universo, que lo llamamos Cristo Miguel de Nevadón, Cristo, porque así se llama nuestro universo, Nevadón, ahí están el hijo creador y su compañera, su consorte, la ministra divina, la hija creativa, la madre espíritu. Ahí están los dos en el universo local. Y más abajo, en la constelación, está el padre Borondadec, es un Borondadec, que es un fiel de los días, son los padres de la constelación. Y aquí es donde viene lo que nos interesa, el soberano del sistema, el Lanonandé primario. Y por último, en nuestro planeta Urantia, o la Tierra, como le queramos llamar, ahí está Caligastia, como el príncipe administrador de este planeta. Entonces, hablemos de nuestro universo local. Nuestro universo local es el 84 de un sector menor que se llama Ensa y tiene, por supuesto, una capital que se llama Salvington. Entonces, cuando yo les diga a ustedes que Gabriel, el arcángel Gabriel, que fue el que empuñó la espada para defender la revelación, él es Gabriel de Salvington, entonces ya saben de dónde viene, que viene de la capital del universo local de Nevadón. Y más abajo, en el sector, en la constelación, la constelación de Norlatiadec, es la 70, también tiene una capital que se llama Edentia, y tiene a su vez 100 sistemas planetarios administrativos, entre los cuales está Satania. Ahorita más adelante les voy a contar por qué se llama Satania y por qué cuando nosotros nos mencionan la palabra Satania nos genera escozor. Tenemos que tener en cuenta
que nuestro planeta Urantia es el 606. Y cuando salió la revelación, ya habían 619 planetas. Cuando hubo la revelación, entonces, en nuestro planeta es el 606 y la rebelión de Lucifer ya habían 619. ¿Y cómo así que 606 y 619? O sea, 606 o 600 de 1000, porque en realidad una constelación está hecha por 1000 planetas que hacen conciencia, o sea que ya habían hecho conciencia 606 antes que nosotros. Nosotros nos tocó el 606. Y posteriormente, cuando se generó la rebelión de Lucifer, ya iban en el 619. ¿Quién sabe en este momento cuántos planetas habrán hecho ya conciencia de los 1000? Entonces, Nevadón es creado por nuestro creador, que es Cristo Miguel de Nevadón, que pertenece a una orden de los hijos paradisíacos. O sea, esta orden, ellos tienen un número de creación. En este caso, nuestro Jesús tiene el 6011-121. Ese es el número que le corresponde a Cristo Miguel de Nevadón dentro de la orden de los Micaeles. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar básicamente del universo local hacia abajo. ¿Por qué? Porque es que de eso se trató la rebelión, del universo local. Quiere decir que no nos interesa de para arriba, porque aquí los ubico mejor. Entonces vamos a hablar del soberano del sistema, un Lanonandé primario que se llama Lucifer, y vamos a hablar de Caligastia, que es el príncipe de este planeta. Ya vimos que tenían la capital de Satania, que así se llama nuestro sistema, se llama Jerusalén, y la capital de la constelación se llama Norlatiadec, cuya capital es Edentia. Norlatiadec es la constelación y Edentia es la capital. Y por último, Nevadón, cuya capital es Salvindor. Eso es importante, esos nombres, porque cuando uno empieza a ver de esos nombres, ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué está hablando? Entonces, estoy hablando de que vamos a tener aquí la parte del universo local hacia arriba, y aquí, en este sector, lo que nos interesa, Satania, cuya capital es Jerusalén, y ahí está también contenido todo el sistema solar dentro de este sector. Recuerde que son mil planetas que componen el sistema local. Y nuestro número es el 606 de los 1000 que le corresponden a ese sector administrado por este Lanonandé primario. Entonces, ya tenemos antecedentes. ¿Quién era Caligastia? ¿De dónde vino? Vino hace 500.000 años. Ya vimos también de dónde vamos a hablar. Vamos a hablar solamente de Satania, y vamos a hablar de la constelación, básicamente, de todo este sector administrado por estos dos Lanonandek. ¿Quién era? Esa es la hoja de vida de nuestro protagonista esta noche. El protagonista de esta narración es este señor. ¿Quién era él? Él era un brillante hijo de Lanonandek. Quizás en términos de seres divinos, de seres de luz, es una de las más bajas de todas. Inclusive un poquito más bajito que los... Es como el caso de los ángeles, como más cercanos a los humanos, y por eso es que ellos a veces no son tan brillantes, entre comillas. Por ejemplo, en este caso, el de Lucifer, sirvió en muchos sistemas, fue un excelente administrador, consejero elevado de su grupo, se distinguió por su sabiduría, por su sagacidad, por toda la eficiencia que había tenido en la administración. Quizás fue el más hábil dentro de los 700.000 de su tipo, y se le consideró el 37 de su orden. Acuerde que todos estos seres tienen número, así como Miguel de Nevadón tiene un número, este era el 37. Fue uno de los más brillantes y hábiles, o sea, de entre todos los que se fue considerado. Y inclusive los Melquisedec lo distinguieron como una de las más brillantes de entre las 100 personalidades de todos los planetas administrados y de todos los sectores. Entonces, esta hoja de vida, estamos hablando de un ser maravilloso, de un ser de luz, porque se llama Lucifer. Y era el ejecutivo y jefe de 600 mundos, 7 mundos inhabitados cuando se inició la rebelión. No era un ser ascendente. Eso es muy importante.
¿Por qué no era un ser ascendente? O sea, que era estacionario. A él lo crearon y usted va a administrar ese sector y para de contar y ahí le toca quedarse todo el tiempo porque ese es su trabajo, para eso lo hicieron, para que administrara ese sector. Y de él se dijo, y esto que está entre comillas, es porque aparece en la Biblia. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti injusticia. Entonces, Lucifer es uno de los 3 soberanos del sistema de Nevadón que sucumbieron ante el impulso del yo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya habían habido otras 2 rebeliones y esta era la tercera. O sea que no es el único revelado dentro del universo local de Nevadón. Entonces, este Lanonardec era uno de los más destacados dentro del gobierno del Hijo Creador. Pero todos ellos han abrazado y han rechazado ser leales al universo. Y o sea que descuidaron las obligaciones filiales con todos sus subalternos y con sus iguales. Porque es que una criatura de estas, su mayor obligación es ser amoroso, generoso, caritativo, bondadoso. Y esto fue lo que fallaron estos 3 personajes que ya habían hecho una rebelión. De hecho, Jesús, Cristo, Miguel de Nevadón, ya había adjudicado, ya había subsanado las otras 2 rebeliones anteriores. Quedaba esta tercera. Entonces, miremos cuáles fueron las causas de la rebelión. Quizás es muy difícil, dice el libro Urantia, encontrar cuál es la causa exacta de cuáles fueron los motivos de la rebelión. Pero cual fuera el comienzo de esta rebelión, todo tuvo origen en la mente de Lucifer. Porque él se convenció que verdaderamente las ideas que él tendía eran para el beneficio, para el bien no solamente del sistema, sino de todo el universo entero. O sea que él estaba convencido. Lucifer estaba plenamente convencido que sus ideas eran para el beneficio de todo el universo y del sistema. Miremos cuáles son las causas de la rebelión. Entonces, ya habíamos dicho que la idea surgió en Lucifer. Y una de las mayores ideas fue la de la autoaserción. Entonces, cuando uno busca esa palabra rara, la autoaserción, ¿qué significa? Es una afirmación o aseveración o expresión que da por cierta una cosa. Simplemente porque yo lo digo. Punto. Es verdad porque yo lo digo. Así, y no le ponga más pelos al asunto. Entonces, Lucifer trató ante todo de convencer a su mano derecha, Satanás. Su mano derecha, que su trabajo fundamental era hacer inspección. Él se encargaba de ir y mirar cómo estaban los diferentes príncipes planetarios, mirar como un embajador de las diferentes ideas de Lucifer. En este caso, Lucifer le echó el cuento a Satanás. Y Satanás pues, tardó muchos meses en tratar de que lo convenciera, porque él no estaba como muy convencido acerca de las ideas que habían surgido en la mente de Lucifer. Pero sin embargo, finalmente se dejó convencer y se volvió un verdadero defensor acérrimo de la autolibertad, de la autoaserción. Y un gran entusiasta de todas estas ideas de Lucifer y efectivamente como él era, recuerden que él era el inspector y jefe que hacía la auditoría en cada uno de los planetas, pues llevaba las ideas que su jefe le había planteado. Lucifer se volvió cada vez más rebelde y esto empezó verdaderamente cuando un día cualquiera, Gabriel, recuerde que Gabriel de Salvington, que es la capital del universo local de Nevadón, Gabriel manifestó que iba a hacer una visita a Jerusalén, que es la capital del sistema. Y entonces, durante esa visita a Lucifer no le gustó mucho, sin embargo, lo recibió y le dijo, yo quiero hacer una proclamación de libertad, yo quiero hacer una ruptura, porque es que es inaudito que sigamos siendo administrados por una cantidad de personas y nosotros no tengamos individualidad, no tengamos libertad.
Y Gabriel, como buen mensajero, fue directo a donde los padres de la constelación, a Eventia, y dijo, vamos a tener que tomar medidas porque se nos avecina una rebelión. Y pareciera ser que es que Lucifer está tramando algo en contra de todo el plan divino. Y entonces hay que tomar medidas. Y la verdad, los padres de la constelación, dejemos la cosa quietecita, veamos a ver si eso todavía tiene algo de progreso. Sin embargo, viendo que no hacían nada, entonces Lucifer se tomó la vocería y se fue directamente al mar de cristal y reunió a todas las huestes celestiales de la época y durante un tiempo, Durantia dice aquí que 200.000 años atrás, entonces proclamó ante todos los ángeles celestiales lo que se llamó el manifiesto luciferino. Un manifiesto que era presentado por Lucifer, el gran amigo de los hombres y de los ángeles, el Dios de la libertad. Entonces Lucifer, en ese manifiesto, tuvo 3 puntos fundamentales. El primer punto fundamental era la realidad, ¿cuál era la realidad del Padre Universal? El segundo punto, el gobierno universal de los hijos creadores, de los Micaeles, de Jesús. Y el tercero, el ataque en contra del plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. O sea, iba a ir en contra de la capacitación de todos aquellos que morimos y vamos a nuestro proceso de ser cada día menos materia y más espíritu. Entonces, en el manifiesto luciferino, en esta primera parte, que es la realidad del Padre Universal, él alegaba de que el Padre Universal en realidad no existe. Que el Padre Universal es un invento. Que el Padre Universal, eso es algo que era un mito que se habían inventado los hijos paradisíacos, o sea, los Micaeles se inventaron un cuento. Y recuerden que cuando les mostré la ubicación geográfica, Lucifer era del sistema y solamente lo máximo que él conocía es hasta el universo local. Entonces él no tenía idea de que el universo local para arriba había otras derivaciones geográficas hasta llegar al mismísimo paraíso donde está el Padre Universal. Entonces él decía, eso es un cuento que se inventaron los Micaeles, es un cuento, y negó todo tipo de relaciones con el tal famosísimo Padre Universal. No hay ningún Padre Universal, y mucho menos que nos dé una personalidad, que nos regale una personalidad. Finalmente, este manifiesto luciferino, él decía que todo eso era auténticas creaciones de los hijos paradisíacos. También atacó directamente de que estos montón de ciudadanos que viven aquí en Jerusalén, que ya vienen en un proceso de ascenso, de crecimiento, que ya murieron y que cada día están siendo menos materia para ser más espíritu, están aquí todos reunidos y sin embargo están esperanzados de que más adelante les va a llegar mucho más vida eterna. En la segunda parte del manifiesto luciferino, dice que el gobierno universal de los creadores, eso sostenía que todos los sistemas locales tenían que ser autónomos, o sea, que no más centralismo. ¿Cómo así? Y protestó acerca de ese hipotético padre, pero también protestaba acerca de los ancianos de los días que supuestamente ellos eran los que administraban toda la constelación. Entonces les llamó, dijo, esos extranjeros potentados que mantienen aquí interfiriendo. Entonces son gobernantes tiranos, usurpadores, y entonces usurpó a todos sus seguidores para que, o sea, estamos hablando de los ángeles y de los hombres, para que proclamaran el derecho a estar cada uno en la independencia y no tener que depender de ese montón de seres de aquí para arriba que se creían dueños de todos los sectores, del sector mayor, no, perdón, de la constelación y de lo que llamamos Satania.
Entonces, dentro de este manifiesto luciferino, también sostenía que había que se le podía impedir a los ejecutores de los ancianos de los días, porque es que le tenían un pánico a estos ángeles que se llaman los ejecutores, estos ángeles que son los verdaderos que se encargan de llevar a cabo las órdenes de los ancianos de los días, donde decía que si los diferentes seres eran capaces de impedir las acciones arbitrarias de estos ejecutantes de los ancianos de los días, entonces se podría mantener la inmortalidad, porque es que recuerden que ellos son los únicos que pueden cortar cabezas, entre comillas. Entonces, que recordáramos que los seres humanos teníamos siempre resurrección automática y natural, y que solamente estos señores había que impedirles el paso para que no vinieran a ejecutar las órdenes de los ancianos de los días. Entonces, en el tercer punto de la manifiesto luciferino, el ataque contra el plano universal de la capacitación de los mortales. ¿De qué consistía? Él decía que es que en la capacitación de los mortales se gastaba demasiado tiempo, demasiada energía para que ellos, en un supuesto ascenso y crecimiento, que tenían un destino desconocido. Y que prueba de ello es que estaban todos ahí reunidos en Jerusalén y seguían capacitándose, seguían preparándose en pro de un destino de pura ciencia ficción. Burlándose, señalaba que los finalistas habían entrado en un destino que es que glorioso y humilde, y decía que era demasiada disciplina, demasiada capacitación, que éramos como esclavos creyendo en un mítico destino eterno para estos mortales ascendentes. Entonces, advocó a todos los presentes, no solamente humanos, sino ángeles, para que tuviéramos libertad, que tuviéramos la autodeterminación, que no dependiéramos de ninguno más. Y desafió el entero plan de ascensión que habían planteado los hijos paradisíacos, inclusive apoyados por el Espíritu Infinito. Entonces, era como un ataque a toda esta capacitación que se hace después de la muerte. Ahí están los 3 puntos básicos, muy resumidos, porque créanme que son muchos los documentos que hablan de la rebelión de Lucifer, y esto apenas es como un abrebocas para que ustedes tengan la curiosidad de indagar en este apasionante relato de la rebelión de Lucifer. Durante mucho tiempo se le ofreció a estos rebeldes la oportunidad de arrepentirse, de que aceptaran la misericordia. Inclusive los fieles de los días, acuérdense que esa es una orden, por solicitud del Padre de la constelación, presentaron personalmente un plan que Cristo Miguel de Nevadón había presentado. ¿Para qué? Para ofrecerles misericordia a todos estos rebeldes. Y por supuesto fue rechazado tajantemente por todos esos que estaban en este proceso de rebelión. Entonces, los ancianos de los días dijeron, pues dejémoslos por ahora. No tenemos necesidad todavía de aplicar este plan de misericordia que quiere darnos el Cristo Miguel de Nevadón. Entonces dejémoslos por ahora quieticos. Vamos a ver si más adelante se arrepienten y les podemos ofrecer misericordia. Veamos cuáles son los protagonistas de la rebelión, los líderes de la rebelión. Y esto es muy importante porque es que se hace claridad, porque siempre nos han dicho que todos estos personajes son uno mismo solo. No, son diferentes. El primer personaje es Lucifer, ya sabemos que es el soberano del sector de Satania. El segundo es Satanás, que ya vemos que es la mano derecha de Lucifer, el primer ayudante. Satanás significa en hebreo, se convirtió posteriormente en Satán, que significa el adversario. Y luego viene Caligastia, que ya sabemos que es el príncipe de Urantia, el príncipe de ese planeta, y que posteriormente se le llamó el diablo, que quiere decir en griego el que calumnia, el calumniador, el mentiroso. Ese es otro personaje. Y recuerdan que yo les hablé de los 100 de Caligastias.
los que vinieron con el séquito de Caligastias, estos 100 personajes, pues uno de ellos, que también participó de la rebelión, en otras casos fueron 66 que se rebelaron y solamente 44 permanecieron firmes. Abadón fue el jefe del séquito de Caligastia de estos rebeldes de Durantia. Y hay un último protagonista que es Belcebú, el líder de los seres intermedios desleales. Para hablarles de los seres intermedios, ya eso es otra película, eso es un cuento que ustedes no se lo imaginan. Los seres intermedios son apasionantes hablar de ellos. Cada uno de ellos tiene una película propia. Entonces, siempre nos habían dicho que Lucifer, Satanás, Caligastia, Belcebú, Abadón, todos ellos eran el mismo. No, señor. Cada uno es un personaje diferente. Entonces, eso es algo nuevo que nos plantea el libro de Durantia. El dragón, finalmente, se volvió el símbolo de estos personajes malvados. Y pues, se llamó, y entonces, Gabriel, dice entre comillas en la Biblia, que Gabriel bajó de Salvinto y encadenó al dragón. O sea, el dragón son todos los líderes que les acabo de mostrar. Este cartel se resume como el dragón. Este cartel de personajes son el dragón. De los rebeldes seráficos de Jerusalén se ha escrito los ángeles que no mantuvieron su estado primario, sino que abandonaron su suprema morada, aseguró con fuerte cadena la oscuridad hasta el juicio del gran día. Entonces, Satanás, ya sabemos que es la mano derecha de Caligastia, nunca fue soberano de ningún sistema ni de ningún planeta. No, él era un inspector de los mundos. Caligastia, ya sabemos que le pusimos el sobrenombre del diablo, es el príncipe de puesto de este planeta. Y entre ellos se pusieron de acuerdo cuando se enteraron de que el mismísimo creador de este universo venía para este planeta y se pusieron y se aliaron y vamos a hacer que este señor fracase. Y así, en la medida que él fracasa, toda nuestra rebelión va a tener el mayor éxito. Y entonces se pusieron en ese plan. Es interesante ver cómo se le permitió a Lucifer establecerse plenamente en su gobierno. Y antes de que Gabriel, acuérdense que Gabriel es el ejecutivo y jefe de Jesús, o sea, de Cristo Miguel de Nevadón. Y entonces, antes de que Gabriel hiciera algo, aunque ya le había llevado el cuento a los ancianos de los días, ya les había dicho, mire, hay una rebelión. Y los ancianos de los días dijeron, no, dejemos de la cosa quieta, que eso no avanza mucho. Sin embargo, los padres de la constelación mandaron cerrar, confinar todo el sistema desleal de Satania. Cerrémoslo. ¿Para qué? Para que no salga esa información a otros sistemas, para que no lo contamine. Entonces, durante varios años, todo fue el caos y todo fue confusión en todos los mundos de estancia, inclusive en los mundos rebeldes, porque estaba reinando el archienemigo, junto con todos los ángeles que participaron en esta rebelión, los seres intermedios, toda esta cantidad, estas huestes celestiales que entraron en conflicto. Y el grito de batalla de todas estas huestes rebeldes fue la autoascensión. O sea, yo soy capaz, tengo mi libertad personal porque yo lo digo, porque yo... entonces, en el autogobierno, y el autogobierno era bueno. Y si era bueno para los Melquisedec y para otras órdenes que eran importantes, porque ellos eran capaces de regirse a sí mismos. Entonces, si esas otras órdenes eran capaces de autogobernarse, nosotros los Melquisedec, nosotros los ángeles, nosotros los humanos, ¿por qué no somos capaces también de autogobernarnos y no necesitamos que vengan otros potentados extranjeros a gobernarnos a nosotros? Y hubo verdadera guerra en el cielo. Y se afirmaba que todos los gobiernos debían limitarse, o sea, el gobierno como tal debía ser única y exclusivamente de cada uno de los planetas. Estamos hablando de independencia y no más centralismo. Rechazaba la supervisión de todos estos príncipes. Entonces, denunció que había las actividades legislativas y había que ir hasta la constelación, había que ir inclusive a la capital del universo para hacer cosas que se podían hacer en cada uno de las sedes propias de
de la constelación. Se sostenía que estas funciones del gobierno debían ser centralizadas en la capital del sistema. O sea, que él estaba buscando que todos estos litigios de tipo jurídico, pues él fuera el que las pudiera administrar. Él no era ningún bobito. Él estaba, voy a buscar es que todo quede centralizado en mí. Entonces creó su propia asamblea legislativa, organizó todos los tribunales, mejor dicho, armó sindicato aparte. Entonces llamó a todos los príncipes de todos los mundos apóstatas, de todos los mundos que participaron de la rebelión, para que hicieran lo mismo. O sea, seamos independientes cada uno, pero si tienen algún litigio, si tienen algún problema, yo les colaboro. Yo que soy el administrador y jefe de todo el sistema, tráigame que yo soy, acuérdense que yo soy el líder de todos los ángeles y el amigo de todos los humanos. Y entonces, aunque recordemos que no ha habido rebeliones anteriormente, no hubo un freno ni le pusieron obstáculos a todo lo que Lucifer planteó. Decía Lucifer que como los padres no habían tomado nota de sus acciones, que a pesar de que Gabriel había llevado la queja allá a los tribunales, nadie había hecho nada. Entonces eso le daba a él mucho más sentido de pertenencia e infabilidad de lo que él había planteado. Efectivamente, si los ancianos de los días no han hecho nada, si Gabriel no ha hecho nada, quiere decir de que yo estoy en toda la razón de lo que estoy planteando, que efectivamente es un beneficio no solamente para el sistema, sino que es un beneficio para todo el universo. Entonces, veamos por qué todas estas demoras en que actuar por parte de los ancianos de los días. Inclusive, recuerden que el mismo Cristo Miguel de Navel había planteado un plan para perdonar al rebelde, pero nunca lo llevaron a cabo. Recuerden que Jesús, que es el padre de este Lanonandé primario, también es nuestro padre, y él a sus hijos, él no quiere en ningún momento dañarlos, ni ¿qué papá quiere dañar a sus hijos? Pues obviamente que ninguno. Entonces, él solamente ofreció fue un plan de misericordia, un plan de perdón, un plan de amor para su hijo rebelde. Y entonces señaló positivamente de que estos hijos paradisíacos que no hacían nada, entonces el rebelde decía, no, pues estos están demorados, quiere decir que yo tengo toda la razón de lo que está pasando. Entonces, en muchos aspectos esta rebelión fue quizás la más desastrosa que hubo de las otras dos anteriores. O sea, la tercera fue la peor. Porque pasaron más de 200, aquí es 200.000 años del tiempo durantiano, del tiempo de la Tierra, del tiempo para que se hiciera algo. Y entonces ellos estuvieron deambulando por todos los sistemas, por todos los planetas, llevando su doctrina, llevando su propaganda acerca de cómo crear el descontento y ante todo la autoliberación y que no seamos dependientes de esos potentados. Pero hay algo interesante, que a pesar de que se le permitió pues, establecer este gobierno en la sede central de la constelación, se demoraron en aplicar todo un periodo y lo llamaron más bien como un periodo de prueba para los seres de Satania. Durante muchísimos años todo fue muy caótico. ¿Por qué? Porque ellos gobernaron durante más de una bandera que era con un círculo rojo. Esta bandera que era bandera de la autoascensión, donde yo soy el centro de todo, el centro de todo. Por eso es un círculo negro sólido alrededor de un círculo rojo. Esa es la bandera de Lucifer. Y ya sabemos que cuando hablamos del dragón, hablamos de una cantidad de personajes que son los que participaron de la rebelión de Lucifer. Y desde ese momento en que estalló la rebelión hasta el día de la coronación de Cristo Miguel de Nevadón como el gobernante supremo,
de todo el universo local, las fuerzas rebeldes siguieron durante casi 200.000 años en una guerra prácticamente. Y Gabriel, acuérdese que Gabriel de Salvington es el ejecutivo y jefe, es la brillante estrella matutina del universo local de Nevadón, fue el que tomó las riendas, porque Jesús, Cristo Miguel Nevador, dijo, no, yo no voy a hacer nada, yo a mi hijo no lo voy a reprender, solamente le voy a ofrecer perdón. Y entonces Gabriel, como es el ejecutivo y jefe, dijo, no, déjeme que yo sí defiendo los derechos de nosotros. ¿Cómo así que viene este archirrebelde a generar semejante caos y usted no piensa en hacer nada? Autoríceme y yo me encargo de juzgar a este señor. Entonces, con ayuda de los ancianos de los días, se inició un juicio que se llamó Gabriel versus Lucifer. Y efectivamente, estamos hablando de que se agarraron en un conflicto las fuerzas leales de Gabriel, cuya bandera era los 3 círculos concéntricos azules sobre un fondo azul, perdón, sobre un fondo blanco, que es la bandera de la Trinidad, en donde está el círculo del Padre, el círculo del Hijo y el círculo del Espíritu. Esta bandera fue la que enarboló Gabriel de Salvington, junto con todas las huestes leales. Y ya vimos que la bandera del archirrebelde era otra. Y entonces se asumió esta guerra, pero ya vimos cómo la bandera, aquí está. ¿Y qué tipo de guerra era esta? Esta es una guerra verdaderamente impresionante. No es como la que conocemos los seres humanos, que nos agarramos con espadas o que nos agarramos con cañones o a balas, no. Este tipo de lucha donde no prevalecieron los rebeldes, sino que los ángeles lograron dominar al dragón. Estamos hablando de que es en términos de la vida eterna, porque este conflicto tiene que ver con la permanencia de los seres humanos en el ascenso y crecimiento de la vida espiritual. Estamos hablando de que estos seres son seres de palabra, y acuérdense que la palabra es creadora. Entonces, estos seres hablaban en términos, o sea, su guerra era una guerra dialéctica, en la cual cualquier cosa que ellos digan, pues obviamente que se materializa, porque son parte de la creación también. Entonces, ese es el tipo de guerra que se plantearon entre estas dos huestes, los leales y los rebeldes. Y en esto hay que destacar algunos líderes de la rebelión, líderes que permanecieron firmes a la causa de Gabriel, liderados por Salvin, por Gabriel de Nevadón, por Miguel de Nevadón. Y ahí podemos hablar de Manotia, o Manotiel también se le conoce. Manotia era el segundo a bordo de los serafines de Jerusalén. Y estos serafines, la mayoría cayeron, la mayoría participaron de la rebelión. Y unos pocos permanecieron firmes. Y entonces el que era el segundo pasó a ser el primero. Se convirtió en el líder de los serafines. Y entonces hay que ver que ellos, los demás ángeles que cayeron, no podían creer que semejante ser tan maravilloso como Lucifer, semejante ser que era encantador, era un ser fascinador, porque cuando hablaba con los demás seres celestiales acerca de su plan de aserción, de su plan de libertad, y simplemente no podían comprender cómo era posible que un personaje tan hermoso como este, como Lucifer, cometiera un error. Y entonces por eso fue que muchos ángeles cayeron. Y este ángel, que fue el que permaneció firme, Manotia o Manotiel, todavía sigue siendo el líder de los serafines que permanecieron firmes. Todavía es un líder de los serafines firmes y que actúa en este momento como asociado en Urantia. Él es uno de los que dirige todos los ángeles y de los serafines que trabajan aquí en Urantia. Entonces tenemos un aliado que nunca ha caído, que nunca ha pertenecido a la rebelión. Entonces, en la rebelión abarcó 37 planetas, 37 príncipes planetarios cayeron. Nuestro príncipe planetario
Caligastia también cayó y está entre esos 37. Y entonces, acuérdense que cada planeta tiene un príncipe planetario administrador. Y todos, hay una excepción, es Panoptia. Panoptia fracasó porque sus mismos ciudadanos no quisieron participar de la rebelión. Y dijeron, usted es el príncipe planetario, participe usted, pero nosotros como individuos, nosotros como habitantes de este planeta, no queremos. Entre ellos se destaca Elanora, una joven de Reino Mortal que fue la que lideró esta lucha en contra de Lucifer. O sea que dentro de los 37 hubo una excepción, los panoptianos. Y los panoptianos se volvieron unos ayudantes increíbles en este momento en el universo local de Nevadón. Entonces, ¿qué hicieron los padres de la constelación? ¿Qué hicieron los ancianos de los días? Ordenaron cortar todos los circuitos que conecten a nuestro planeta. Y no solamente a nuestro planeta, sino a todo el sistema. O sea, que cada uno de los planetas que participaron de la rebelión les cortaron los servicios, le cortaron el internet, el agua, los dejaron en la inmunda. ¿Por qué? Porque ya no teníamos manera de conectarnos con las bibliotecas acásicas, ya no teníamos cómo conectarnos con ninguna deidad de ningún tipo. Y entonces nos dejaron, como nos llaman ahorita, el planeta aislado, el planeta mudo, el planeta que está por allá sin ningún tipo de conexión. ¿Para qué? Para que no se regara la rebelión a otros sistemas. Entonces, y todavía, en este momento, mientras el archirrebelde viva en los confines del sistema local de Satania, no volverá a establecerse estos circuitos. Y les hablo, aquí creo que puedo hacer un paréntesis. ¿Por qué se llama nuestro sistema, por qué se llama Satania? ¿Y por qué creemos que todo lo que es de Satania es malo? Pues obviamente, mire que si los rebeldes todos venían de Satania, entonces cuando uno le menciona la palabra Satanás, Satania, y lo ve como algo malo. Aquí el paréntesis que les quiero decir es que en Colombia, por allá al principio de los años 70, 80, empezó a llegar un perfume muy excelso que se traía desde la India, llamado el pachulí. Y en ese momento a cualquier joven, usted le dice, no es que eso huele a pachulí, y ellos lo asocian como algo malo. Pero fue porque los comerciantes, en vista de que era tan supremamente costoso este perfume, a cualquier otra agua perfumada y con cualquier un poquito de alcohol, le ponían la palabra pachulí y se convirtió de ser un maravilloso y excelente perfume a pasar a ser un sinónimo de algo que huele feo. Entonces, lo mismo pasó con los de Satania. Tenía que ser de Satania. Si no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Todo lo de Satania era malo. Entonces, pero el nombre de Satania es un nombre común y corriente, solo que perdió valor en cuanto a los protagonistas de esta narración que les estoy haciendo. Posteriormente, llegó Lana Jorge, que es uno de los gobernantes que vino a organizar esta vaina. Venga a ver, él vino a Jerusalén y dijo, arreglemos cómo está esto aquí con Satanás y con todos los rebeldes, a todos los archirrebeldes que habían ordenado detener. Los ancianos de los días, digo, detengan a Lucifer y a Satanás, deténganlos y mételos a una isla, a una prisión. Entonces, esto es un paréntesis aquí, así que les muestro eso. En los primeros días de la rebelión, Lucifer y Micael ofrecieron salvación, ya hemos dicho eso, que le ofrecieron perdón. Ninguno de los seres rebeldes, ninguno de los rebeldes aceptó la misericordia de este hijo material. Entonces, hay que tener en cuenta de que cuando ya Jesús era que estaba aquí en este planeta en forma de humano, él tuvo una manera de perdonarlos también. Pero ya acuérdense que los tribunales de Ubersa había hecho Gabriel, pero resulta que
en este caso de el caso Gabriel versus Lucifer, ya se había hecho la primera audiencia cuando los ancianos de los días ordenaron la detención de todos ellos, que los confinaran en los mundos de prisión, en el mundo de los mundos habían sido preparados para ello. Entonces, la última acción que hizo Caligastia, el diablo, fue tentar a Jesús, y Jesús le ofreció misericordia y les ofreció la posibilidad de que se arrepintieran y de que serían perdonados. Y sin embargo ellos permanecieron firmes en su rebelión. Entonces cuando Cristo Miguel de Nevadón se volvió jefe del universo de universos, y Lucifer fue detenido por los ancianos de los días, por los ángeles ejecutores, junto con Satanás, fueron encarcelados en unos planetas que llaman los planetas prisión. Estos planetas son satélites de un grupo de esferas que están en la capital del sistema que llama Jerusalén. En estos planetas prisión, todos fueron confinados. Técnicamente los tribunales todavía no han emitido la decisión final acerca de qué vamos a hacer con estos rebeldes que están encerrados. Pero nadie hasta el momento duda de que lo más seguro es que en el veredicto no va a ser de aniquilación, sino que va a ser, seguramente les van a degradar o les van a poner una tarea especial. No se sabe todavía cómo va a terminar este caso jurídico, Gabriel versus Lucifer, pero todavía no se da. Es que decretar la extinción de un individuo de estos es impresionante. Supongamos que los ancianos de los días decretaran la desaparición de un ser, un ser humano, y resulta que ese ser humano tiene un hijo, ha escrito un libro, pues había que también desaparecer todo, desaparecer el hijo, desaparecer el libro, y todo lo que él ha hecho sería borrado de la historia, como si nunca hubiera existido. Entonces, por eso es que el perdón que se le ofrece a estos seres, aunque hayan participado de rebelión, todavía lo más seguro es que es lo que va a suceder, pero es que ellos todavía persisten en su rebeldía. Entonces, dice que los circuitos de los sistemas, o sea, lo que nos conecta con la deidad y con todos los demás universos, no se van a restablecer hasta que no termine este caso. Entonces, y estos mundos prisión los tienen como advertencia. Inclusive vienen de otros planetas y de otros universos a ver a estos archirrebeldes. Y porque los tienen ahí como ejemplo. Porque el camino del transgresor es extremadamente duro, dice en la Biblia, que cada pecado encierra la semilla de su propia perdición, de su propia destrucción, y que la paga del pecado es la muerte. Puede ser que les decreten la muerte, pero todavía no se sabe. Entonces, dice que la locura de Lucifer fue tratar de hacer que solo se pueda saltar los tiempos. Creo que es una de las cosas más complicadas que hay en el universo, que uno trate de saltarse el tiempo de experiencia, el tiempo de capacitación. Y este crimen de Lucifer fue intentar, ante todo, privar a las personas de su autodominio, de su libre albedrío. Entonces, eso era como quitarle los derechos a las personas. Dice que ningún ser en el universo tiene la libertad justa para privar a ser de la verdad de la libertad. El derecho de amar y ser amado es un privilegio de adorar a Dios y servirle a sus semejantes. En mi libro de hacer y no que me lo imponga. Entonces, se pregunta uno, ¿por qué? Se pregunta uno, ¿por qué se demoraron los padres de la constelación por aplicar el encierro a estos archirrebeldes? Pues existen muchas razones, muchísimas. El libro explica muchísimas. Pero dicen que
los gobernantes supremos, los ancianos de los días, no quieren en ningún momento destruir a los hijos, porque ellos quieren ante todo ofrecer misericordia. Y hay que demorar esto porque Cristo Miguel de Nevadón ha dicho en todo momento que recuerden que son mis hijos, y como son mis hijos, yo merezco perdonarlos. Yo quiero perdonarlos. El Padre Creador no tiene afán, o sea, que en ningún momento por destruir a sus hijos. Y lo interesante es que si esto hubiese sucedido, en el momento en que Cristo Miguel estaba aquí en el planeta Urantia, aquí en la Tierra, como un humano, pues obviamente que ante semejante ofensa, porque el jefe, el creador del universo, estaba en forma humana, entonces si hubiera sucedido esta rebeldía durante esa época, inmediatamente los habían borrado del mapa. Pero como sucedió muchos años antes de que llegara, entonces obviamente que el creador de este universo, él no va a querer que sus hijos se pierdan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en este encarcelamiento que le hicieron a los archirrebeldes dejaron libres a Caligastia y a Daligastia? Recuérdense que son los príncipes planetarios y su mano derecha. Y los príncipes planetarios y los mano derecha tienen un séquito, tienen una cantidad de seguidores. Entonces los dejaron libres. Y dice el libro Urantia que a esto los dejaron libres porque todavía hay muchos simpatizantes que en su libre albedrío acogen la filosofía de Lucifer. Y resulta que en este caso, Lucifer, de Gabriel versus Lucifer, hasta que no hayas aparecido siquiera en en todos los planetas, en todos los sectores, esa simpatía, no pueden en ningún momento encarcelarlos. Hay que dejarlos libres. Pero les quitaron el poder. ¿Quién se lo quitó? Se lo quitó el mismo Jesús. El Cristo Miguel de Navarra les quitó el poder de actuar. Porque es que antes de que llegara Jesús a este planeta, ellos hacían y deshacían. Antes de que ellos llegaran, ellos eran los gobernantes de todos los planetas rebeldes. Pero llegó Jesús y dijo, un momentico, a partir de ahora ustedes pierden el poder. Pero resulta, señores que me escuchan y señoras, que si usted les da permiso en su libre albedrío para que lleguen, pues ellos llegan. Ellos actúan bajo tu permiso. Usted es el que los autoriza a que Caligastia y Daligastia, que son el diablo prácticamente, tú les permites entrar, pues ellos vienen y actúan porque tú los estás autorizando. Pero en ningún momento lo pueden hacer porque ellos quisieran. Ya perdieron ese poder. Entonces, los ancianos de los días niegan a aniquilar ante todo a estos seres. ¿Por qué? Porque hay que primero extinguir todos los valores morales y todas las realidades espirituales de estos pecadores, e inclusive de todos los simpatizantes que estén relacionados con Caligastia y con Lucifer y con Satanás y con todo. Entonces, desde que haya seguidores, siempre van a estar ahí. Pero recuerden que ya perdieron el poder. Pero si usted los autoriza, ellos llegan. Entonces, al principio, este sublevamiento, ya vamos a terminar, de Lucifer pareció una calamidad. Indudablemente fue algo calamitoso en todo el sistema, inclusive en el universo. Se hablaba de todo lo que, de todo lo que las pérdidas que hubo. Y acuérdense que duró durante 20.000 años del tiempo de Urantia, fue esta rebeldía. Y nunca se hizo nada. Hasta solamente pasados los 20.000 años, los mandaron a encarcelar a los líderes. Pero los Melquisedec empezaron a enseñar y a hacer cálculos, porque ellos son los verdaderos programadores de este asunto, del plan divino. Ellos empezaron a hacer cálculos acerca de que pareciera ser que está surgiendo una bondad muy interesante a partir de esta rebeldía. Entonces hacían una suma de todo lo que se estaba sucediendo y empezaron a ver que fruto de la rebelión iban a surgir seres mucho más maravillosos. ¿Por qué? Porque si usted conoce
la oscuridad y es capaz de rechazarla, obviamente va a tener mucho más valor espiritual. ¿Cómo así? Es que usted no sabe lo que es tener la salud si todo el tiempo estuviera enfermo. O al revés, si usted no conoce el concepto de enfermedad si todo el tiempo estuviera con salud. O un planeta que todo el tiempo tenga luz de día y no sepa lo que es la oscuridad. Entonces, los seres humanos aprendemos por contraste. Entonces, los Melquisedec se dieron cuenta que efectivamente, si dejaban a los rebeldes, había generado un contraste en el cual el ser humano era capaz de distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Y lo que iba a salir eran seres maravillosos, seres humanos capaces de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque ya tenían esa libre albedrío de rechazar al maligno. Y recuerde, si usted los llama, ellos llegan. Durante el periodo de que se celebró la audiencia cuando se lanzó el libro de Durantia, decían que ya había pasado la primera audiencia entre Gabriel versus Lucifer. Y entonces ahí fue donde ordenaron pues encarcelar a los dos rebeldes, líderes de la rebelión, y dejaron a Caligastia y a su mano derecha, los dejaron sueltos. Y entonces, durante mucho tiempo, estos mundos han sido considerados los mundos prisión, han sido considerados los mundos de los transgresores, y los tienen ahí como ejemplo para que todo el que quiera venir, ahí están los rebeldes, ahí están encarcelados, y posiblemente los van a ejecutar, o quién sabe si los van a perdonar, o los van a dejar de rango, quién sabe qué va a pasar con ellos, pero todavía no ha pasado el caso final de este suceso. Entonces, vemos que la sabiduría de la misericordia está en que el amor de un padre, como es Jesús, otorga ante todo justicia, amor, misericordia, e inclusive a los malhechores. En ningún momento un papá va a querer castigar a sus hijos. Entonces, si los ancianos de los días hubieran ordenado esta aniquilación, seguramente tenía que haber sido cuando Jesús estaba en persona, pero como esta rebelión fue antes, entonces por ahora se está haciendo una audiencia donde se plantea en tiempos urantianos, uno creería que han pasado miles de años, pero para ellos escasamente habrán pasado 2 o 3 días, en tiempo, porque es que el tiempo de ellos es relativo, diferente al nuestro. Entonces, esperemos dentro de 8 días que termine la audiencia, aquí habrán pasado miles de años todavía, a qué es lo que va a suceder con este caso de Lucifer de Gabriel versus Lucifer. Entonces, en este sublevamiento de Lucifer, todos los Melquisedec están enseñando cosas extraordinarias acerca que a partir de esta maldad van a surgir seres maravillosos que van a saber ser mucho más generosos, más bondadosos, porque fuera de eso de que no tienen conexión con ningún planeta, no están conectados con la deidad, no están conectados con la fuente original, porque somos un planeta aislado, creemos sin ver, tenemos que la fe. Entonces, la fe es hacer aquello. Entonces, mientras que en otros planetas donde no ha habido rebelión, efectivamente ellos tienen ahí a todos estos seres divinos que les ayudan a su crecimiento espiritual. Entonces, ahí termina nuestra charla y ahora creo que les ha generado mucho más preguntas que respuestas. El que la cogió, la cogió. El que entendió, entendió. Muchas gracias, Jota. No, claro que sí, ha estado súper movido el chat, ¿cierto, Diego? Sí, han habido muchas preguntas, tenemos varias preguntitas acá, claro que también han estado conversando, ¿no? Había habido mucho debate en el chat. Por ejemplo, una de las preguntas iniciando decían que por qué Lucifer tenía más conocimientos que los demás.
el más brillante administrador y jefe de la Nonandec de todo el sector de todo el sector de Satania, porque él había ya participado en otros planetas y ya había demostrado sapiencia en la administración. El tipo era muy brillante, era extremadamente sagaz en la administración, tan sagaz que en él fue que se generó una nueva idea de por qué no podemos ser independientes. Jota, yo tenía una pregunta especial cuando hablabas, cuando se formó la guerra, que la guerra aquí la conocemos de una forma, ¿no? Pero ya fue un conflicto diferente. Quería saber si esa guerra entre seres, ese conflicto entre seres, ellos podían matarse entre seres, ¿tenían esa facultad? Lo que pasa es que hay varias corrientes. Si lo hablamos desde el punto de vista del libro Durantia, el libro Durantia dice, no, ellos no se mataban entre sí, sino que estamos hablando de una dialéctica. Pero hay otra corriente de otro tipo de conocimiento diferente al libro Durantia, donde pareciera ser que hubo una guerra casi que de rayos láser y atómica y esos unos contra otros. Entonces, pareciera ser que es que el conflicto, como duró tanto tiempo, tuvo diferentes escalas, diferentes niveles, desde el nivel celestial hasta el nivel únicamente material. ¿Sí o no, Jota? Sigamos. ¿Qué más? Listo. ¿Se refieres a mí, Jota? Sí, porque usted, hermano, conoce bastante también de ese tema. Bueno, gracias. No, solamente conozco desde el punto de vista Urantia y realmente lo que sucede ahí es intelectual. Ahí sí como dice, que perdure la verdad sobre la mentira. Entonces simplemente cada uno evalúa su punto de vista, va a colocar, en algún momento en el libro Durante me dice que Gabriel expone su punto de vista y se permite 7 años para que cada uno tome su posición frente a cada versión. Entonces, Gabriel expone la verdad, Lucifer expone sus sofismas y se le da a cada personalidad el tiempo suficiente para que tomen una posición. En este caso fueron 7 años del tiempo. No es nunca una guerra, primero que todo porque los seres creados hacia arriba son eternos, no tienen posibilidad de morir, son creados por el Padre mismo, entonces no hay posibilidad de morir. Hay posibilidad de morir cuando se abraza el pecado, cuando se abraza la iniquidad, ¿sí? Y están, en este caso, fue lo que hizo Lucifer con Satanás. Gracias, Jota. Muy clara tu respuesta. Bueno, la persona que quiera preguntar por micrófono, por favor, manito arriba. Mientras se anima, Jota, culturalmente tenemos muchos conceptos, ¿no? De lo que es Satanás, el diablo y todo eso. Y he visto que en el chat también tienen esa duda, ¿por qué lo pintan con cachos y cola? ¿Y por qué siempre nos han hablado de un infierno? O sea, tú te portas mal y desde pequeño nos han dicho, usted se porta mal y va al infierno. La iglesia siempre nos ha dicho, se porta mal y va al infierno. Y nos han prestado este personaje rojo con cachos y cola. Bueno, todo parte, acuérdate que es un ser de luz, pero a partir de los primeros cristianos lo asociaban como el archirrebelde. Y recordemos que en esa época había dos cultos, el culto a Yahvé y el culto a Baal, que es la traducción de Moloch o Moloch. Este Baal era representado como el becerro de oro, al cual se le ofrecían diferentes primicias, entre ellos los holocaustos, y se le ofrecían niños para que, como holocausto a Baal. Entonces esto, como era un becerro de oro, los cristianos, para diferenciarlo de Yahvé, el contrario del maligno, del engañador, empezaron a ponerle cachos y cola. Y posteriormente, durante la Edad Media fue donde más floreció entre los diferentes pintores, y en el renacentismo floreció la diferenciación de que si este es un rebelde, entonces pongámosle alas de murciélago, pongámosle cachos porque se parezca a Baal, que es el contrario
al Creador, y se fue, en el transcurso del tiempo, se fue generando un ser completamente, que ya lo conocemos entre comillas, diabólico, ya de símbolo de que se volvió un símbolo similar al que era en un principio. O sea que en realidad es una recreación pictórica para diferenciarlo de un ángel caído, de un ángel divino. Pero en realidad son seres también, eran seres de luz como cualquier otro. Entonces, ¿y sabe quién terminó de darle el golpe final a esto? La Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. Dante Alighieri fue el que en su narración de los 7 infiernos y todos los tormentos, entonces fue creando toda una un imaginario que la Iglesia Católica muy sagaz aprovechó para generar el santo temor de Dios, porque en la medida en que el temor te manipula. Y entonces, este tipo de imaginaría generaba un inmenso eh, temor hasta tal punto de que siempre se te ha asustado y se te ha llevado a que si te portas mal, entonces te va a salir el coco, te va a salir el diablo, te va a salir, porque se crearon figuras verdaderamente terroríficas del temor. Bueno, Jota, me hacen 2 preguntas por interno. Una es que dice, si tú no los invocas, tú no los llamas, tú no lo invocas. Cuando los llamas, ellos vienen a tu petición. Pero si yo no los llamo y me los mandan, también vienen a molestarme. Es una. Lo que Y pasa es 2, que, mire, hay una confusión acerca de que hay una cantidad de seres que desconocemos inclusive y hay seres en otros estados que la gente que es sensible, que tiene esa capacidad de sentir, percibe. Pero no todos los seres oscuros tienen la capacidad de estar contigo. Hay personas que están en un estado moroncial aquí mismo en nuestro planeta, en estado que es un estado intermedio entre la materia y el espíritu, un estado fantasmal, ectoplasmático, y estos seres, uno los confunde con seres oscuros que te quieren hacer daño. De hecho, ellos ni siquiera saben que están muertos. Pero eso es un tema que podemos hablar más adelante acerca de estos tipos de seres después de la muerte. Se refiere a que, ante todo, ellos perdieron el poder de hacerte daño. Porque es que antiguamente se metían en ti, te hacían todo tipo de maldades. A partir de Jesús, ellos ya perdieron ese tipo de facultades. Lo que pasa es que en el momento actual, en el entorno actual, hay el ser humano crea imágenes y recuerden que los seres humanos somos creadores. Entonces, en esa creación también hay seres oscuros que nos pueden causar daño porque nosotros lo deseamos, consciente o inconscientemente. Porque es que acuérdese que una vez no controla el inconsciente. Entonces, es por eso que ellos van llegando de acuerdo a tus deseos subconscientes. por eso, pero las personas, digamos, yo vibro en positivo y en luz el 99% de la vida, digámoslo así. Pero hay alguien que no le gusta tal cual soy, entonces los puede llamar para que vengan y me hagan daño o sencillamente por lo que tengo la vibra no vamos a resonar. Lo que te hace daño es la energía de la otra persona. O sea, los seres humanos somos creadores. Los seres humanos tenemos unos poderes que desconocemos. Entonces, yo le puedo causar daño a otro, invocando a estos rebeldes, ¿cierto? Entonces, soy yo el que estoy autorizando para que vayan y dañen a otro. El otro se puede proteger para que eso no pase, pero el problema es que uno a veces duda de su poder, duda de su capacidad de cerrarse, de su capacidad de protegerse. Y cuando usted duda, es cuando la duda genera el dominio de estos seres. En ningún momento perdamos la fe.
no estamos solos. Recuerde que tenemos una cantidad de ayudantes, tenemos ángeles, tenemos una cantidad, tenemos el ajustador de pensamiento, que es la chispa de Dios que vive en cada uno de nosotros. Entonces, el problema es que no nos la creemos. Y cuando no la creemos, eso sí, ellos se aprovechan. A este no cree, entonces aprovechemos. No es que no está Bueno, subconscientemente. ok, bueno, y la otra pregunta que me habían hecho antes de darle paso a las dos personas que tienen manito arriba es, ¿de dónde salen los símbolos que utilizan para invocarlos? Los símbolos casi todos vienen de la Cábala y vienen de inclusive del antiguo Egipto. Estos símbolos como el pentagrama, que el pentagrama es el resumen del ser humano, cuando está los 5 apéndices del ser humano, una cantidad de simbología que viene de muy antigua, es muy antigua, inclusive de los cananeos, que eran tribus prejudaicas, y de los sumerios. Este tipo de símbolos son tan antiguos que posteriormente llegaron a lo que ahora se conoce como Inglaterra y se generaron las runas de las diferentes culturas nórdicas y británicas. Entonces, en el transcurso de la historia se han ido recreando todo ese tipo de simbologías y es la energía que usted le pone a cada símbolo. Un símbolo cualquiera, yo hago una mano encogida y le digo que esa mano encogida puede ser el símbolo de que te va a destruir. Y entonces, en el transcurso de la historia, se va convirtiendo en el símbolo de tu destrucción. Okay, pero los símbolos son convencionales. Los símbolos es porque un grupo social se pone de acuerdo para determinar que esto es así. Es como el semáforo. Puede haber sido rosa, pues, que pongámosle morado y que el morado sea para detenerse. Entonces, ponemos todos de acuerdo, o sea, es convencional de que el morado es para detenerse, pero pues, nos pusimos de acuerdo de que el rojo es para detenerse. Entonces, la simbología parte desde muy antiguo, tiene toda una historia, un transcurso, tiene un discurso como tal, y este discurso es el que se ha ido permeando en la historia, en la cual, si yo utilizo las runas, entonces si utilizo los pentagramas, o sea, hay tanta simbología en esto que hay libros inclusive de la simbología satánica y la simbología de antes de los egipcios inclusive. Muchas gracias. Bueno, Dieguito, ¿hay más preguntas? Manito arriba, habían 2. Yo creo que damos paso, ¿no? Manito arriba. Sí, damos paso a las personas. Gustavo Rojas. Hola, buenas noches. Mira, una pregunta. Este término, la etimología de la palabra uraniana, ese significado es un término etimológico y la etimología es una interpretación humana. Ese mismo significado se encuentra en el libro. El libro dice, planeta de creación, algo así. Los reveladores lo llaman es planeta azul. Así dice específicamente en el libro. Ya cuando los estudiosos del libro Urantia empezaron a mirar por qué esa palabra, por qué la habían escogido, entonces vieron que cada grupo de palabras significaba algo. Esa ya es una etimología propia de las personas que se dedican a hacer estudios etimológicos, pero no porque esté en el libro Urantia, sino que es lo que significa. Ya, gracias. Bueno, vamos a darle paso a JJ y luego vamos contigo, Diego, si tenemos preguntas en el chat. JJ. Ya. Con respecto a la rebelión, hay una aclaración, me parece bastante buena, con respecto a la influencia que hacen Daligastia, Caligastia a los seres humanos y cómo funcionan estas influencias actualmente y por qué se le da un tiempo hasta cuándo pueden estar influyendo todavía en los seres humanos.
Es un documento que compartí en el chat, de pronto lo quisieran leer, está muy aclaratorio, es muy sencillo de entender. Además que te muestra que realmente no es que puedan influir sobre la mente del ser humano. Lo hicieron alguna vez, pero solamente sobre mentes muy débiles, pero en la actualidad ninguno de estos seres pueden acceder a ti a menos que tú los permitas, no llamándolos, sino simplemente yéndote hacia el lado del pecado. E incluso para realmente ser súbditos de estos seres, tendrías que previamente haber perdido tu ajustador de pensamiento, haber sufrido la muerte espiritual real. Si no, realmente no tienes ni forma ni siquiera de comunicarte con ninguno de estos dos personajes. Adicional a esto, en Urantia, el nombre en ninguna parte, el libro no nos indica cómo, qué significa el nombre Urantia. Lo único que dicen es el nombre con que se conoce cósmicamente a nuestro planeta. Gracias. Gracias, Jota. Bueno, tenemos unas preguntas por acá. Me dicen, entonces las personas que adoran al diablo, ¿él los escucha y les puede responder? Efectivamente. Todo lo que tú creas, así será. Recuerde que tú eres un creador. Y entonces, cuando tú pones tu fuerza creadora para el servicio del mal, pues efectivamente lo escuchas y serás escuchado. Jimena nos pregunta, muy interesante, yo quisiera saber quién transmitió toda la información y quién la recibió. Bueno, la rebelión del libro Durantia, la revelación que se autodenomina el libro Durantia, tiene una historia bastante larga, pero para resumírsela, es acerca de un señor que lo llaman el sobreviviente durmiente. Él sirvió para, entre comillas, canalizar este conocimiento, aunque a los urantianos y a la asociación urantiana no les gusta la palabra canalización, pero es como la manera más fácil de explicar de cómo este personaje recibía esta información y hubo un grupo de contacto que fue confeccionando cada uno de los 196 documentos sobre las diferentes temáticas del libro. Dice en el mismo libro que fueron los seres intermedios que son más cercanos a los hombres y hay dos tipos, primarios y secundarios. Los seres intermedios, hay unos más cercanos a los ángeles y unos más cercanos a los humanos, y pidieron permiso para que se trajera esta revelación porque consideraban que el ser humano ya estaba preparado para recibir este tipo de información. Entonces, para no alargar mucho la respuesta, inclusive en internet usted puede encontrar historia de los relatos del libro Durantia, cómo llegó el libro Durantia a la luz. Entonces, esa es una historia larguísima, como había un líder del grupo de contacto llamado el doctor William Sagler, y se dedicaron a confeccionar el libro durante muchísimos años, casi como unos 25 o 30 años, y lo iban a publicar por allá por el año 36, más o menos 30, 36, pero se vino la Segunda Guerra Mundial y les tocó esperar a que pasara la Segunda Guerra Mundial y solo hasta el año 55 vino a salir a la luz el primer tomo en inglés de este grupo de contacto que lo hicieron en Chicago, donde muchos de los contenidos que tiene este libro, usted los puede encontrar en otros libros, porque es que ¿para qué inventar lo que ya está inventado? Por eso muchos de los detractores del libro Durantia hablan que es un plagio, en el sentido de que está copiando textos que ya se encuentran en otros, como en el caso de, por ejemplo, usted encuentra textos como el Kybalión, como la Gita Bhagavad Gita, como la metafísica. En muchos textos ya están contenidos ahí. Entonces, lo que hace el libro Durantia es compilar de una manera armoniosa entre la ciencia, la filosofía y la religión, de manera que son holísticos
holísticas, integradoras, y no que la religión por un lado y la ciencia por el otro. Entonces, lo que busca estos conocimientos que ya están contenidos en muchos otros textos es darle como un orden lógico. Cuando usted empieza a leer el libro, dice, oh, esto yo ya lo había leído en otra parte. Ah, sí, ahora sí entiendo lo que había leído en otros libros. Entonces, muchos de estos contenidos, hablar de cómo llegó el libro es bastante largo, porque son 196 documentos y cada uno es una deidad diferente. Un Melquisedec, un Lenormandé, un portador de vida, o un mensajero poderoso. O sea, todos los autores son diferentes. Gracias, Jota. Jota, tenemos una pregunta que yo creo que nos puede abarcar 2 horas, pero de pronto podemos darle un resumen más poquito. Dice lo siguiente. ¿La vida eterna, esa vida eterna de los seres puede abarcar encarnaciones o pasamos cada vez a otra dimensión o planeta? Esa respuesta es controversial. Pero en mi experiencia, el libro de Urantia no habla de reencarnaciones, habla de resurrecciones. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que cuando yo muero paso a un planeta y ahí me dan un nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo tengo una experiencia, un aprendizaje, un crecimiento espiritual, y luego muero nuevamente y paso al siguiente planeta y tengo otra resurrección, otra encarnación y más experiencias, y para solo convertirme en un ser material a un ser espiritual son 570 muertes, 570 resurrecciones, 570 reencarnaciones. Y el concepto de reencarnación es un concepto que, según el libro de Urantia, es un concepto tergiversado, porque cuando vino Maquiventa Melquisedec, acuérdate que fue la tercera revelación que hubo en la humanidad, él le contó este cuento a todo el mundo. Vea, cuando nosotros morimos nos van a dar un nuevo cuerpo, y como nos van a dar un nuevo cuerpo y sigue siendo la misma esencia, ese nuevo cuerpo va a tener nuevas experiencias y va a avanzar. Y entonces todos los de la época creían que eso sucedía aquí mismo. Y entonces estas reencarnaciones se daban, entonces se llevaron a Oriente, y en el Oriente se tergiversó el conocimiento y creyeron que era aquí mismo en el planeta. Por eso el budismo, los lamas y toda esa cantidad de disciplinas orientales hablan de la reencarnación como la transmigración de las almas, así lo llaman. Y esta transmigración de las almas no se dan cuenta de que es un proceso de ascenso, de crecimiento, de evolución y no de involución, como lo plantea en algunas corrientes del budismo, ¿cierto? Entonces, según el libro de Urantia, no hay reencarnación, hay resurrección, no sé, pero yo también comulgo con otras ideas de que efectivamente los seres humanos hemos elegido de alguna manera estar aquí. Sabemos desde un principio nuestro ajustador de pensamiento sabe qué tipo de humano va a convivir con él, y en ese proceso soy yo el que elijo estar aquí, soy yo el que decido estar en esta circunstancia, en este país, en este planeta, porque yo lo elegí. Y hay un velo que es el velo de olvido. En ese velo de olvido es donde se me olvida de que yo soy un ser divino que viene a tener una experiencia material y que tengo que regresar cargado de experiencia, y que en ese proceso de la experiencia me hago perfecto, porque el proceso es ser perfectos como yo soy perfecto. Entonces, si Dios hubiese querido crear seres perfectos, lo hubiera hecho. De hecho, lo hace seres perfectos. Pero en este caso decidió hacer seres imperfectos para que por experiencia propia, por esfuerzo, logren la perfección. Entonces es un camino de ascenso, de crecimiento, de evolución, de reencarnaciones, pero ascendentes. Gracias, Jota. Tenemos una última pregunta que dice, entonces, en la vida espiritual humana, con razón no se recomienda hacer sesiones de mediunidad, porque llegan entidades bajas, mentirosas, usurpadoras, ¿verdad?
porque existe el riesgo de que las entidades simpatizantes de Satanás se manifiesten en sesiones espirituales de este tipo. Porque estás abriendo puertas. Cuando tú abres puertas, les estás permitiendo la entrada. Entonces, cualquier tipo de sesiones, juegues a la ouija, hagas rituales, todo ese tipo de hechicerías que él al respecto de cómo se llaman a estas entidades, efectivamente tú lo estás deseando, pues como tú lo deseas, así será. Listo, no tenemos más preguntas. Carolina y Marta, de pronto hay alguien del público que quiera darnos su opinión, están los micrófonos abiertos. ¿Alguien que se anime? Creo que por el momento no. Bueno. De todas maneras, muchas gracias a todos por aquí, por compartir, por permitirme servir, que para mí es un gusto poderles compartir estos conocimientos. Están contenidos dentro del libro de Urantia, lo encuentran en www.urantia.org. Ahí está todo el libro para que lo quieran leer. Y si quieren bajar, hay aplicación en la App Store de Google, ahí está todo el libro, es libre, es gratis. Que los quiera físico, ya eso es otro cuento. Pero hay electrónicamente lo pueden conseguir. Jota, muchas gracias. Jota, una última pregunta, Jota, que me la habían colocado por aquí. Ángela Lozano nos pregunta que si nosotros los humanos estamos castigados. No, no estamos castigados. Este es un valle que nos han enseñado que este es un valle de lágrimas. Mentiras. Este es un valle donde se forjan las almas. Este no es un lugar de castigo. Este es un lugar donde venimos a experimentar, a experienciar, porque el ser humano se forja a base de experiencia, de crecimiento. El crecimiento espiritual se genera a partir del conocimiento de la materia. Porque el espíritu se construye, el alma se construye a partir de la experiencia. Entonces, esto no es un valle de lágrimas, este es un valle donde se forjan las almas. Gracias, Jota. Espero que les haya quedado un poco más claro, aunque cada vez que hablas empieza a surgir un montón de ideas. Yo creo que todos estamos igual. Porque muchos creíamos que todo ese combo era uno solo y resulta que eso es una pandilla completa. Listo, entonces muchísimas gracias a todos por asistir. Antes de que se nos vayan, vamos a ir a los parroquiales porque esto apenas empieza, este fin de semana apenas comienza, tenemos muchas cositas para ustedes. Jota, mil gracias, gracias por participar, gracias por estar aquí apoyándonos. Sabes que esta es tu casa y estaremos programando más cositas. Recuerden que si desean algún tema, que quisieran que hablemos de algo, nos escriben al correo y con muchísimo gusto estaremos hablando del tema. ¿Listo? Entonces, Dieguito, Caro, John, ¿tenemos parroquiales? Bueno, déjenme por aquí, yo comparto pantalla, un momento, por favor. ¿Me confirma si se